No, ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, César? ya- También un saludo a las personas que nos puedan estar viendo. En esta ocasión, pues, nos reúne el capítulo 11 y 12, ya los capítulos finales de esta novela, Mañana las ratas, de José Adolfo. Eh, para empezar mi comentario, yo diría de que estos últimos capítulos se caracterizan porque ya entra, pues, la ciencia ficción con fuerza, ¿no? Ya son capítulos completamente ya con elementos de ciencia ficción completamente futuristas que hemos visto en tantas películas, nos hacen recordar muchas películas que hemos visto y todo esto, ¿no? Y bueno, y él imagina todas estas cosas en el año 77, supuestamente, ¿no? Que lo escribió. Entonces, digamos que podría tener algún mérito haberse imaginado este tipo de cosas en el año 77, ¿no? A pesar de que definitivamente no es algo nuevo, pero creo que llama la atención de todas formas. Eh, para empezar con el primero de estos dos capítulos, pues el capítulo 11, pues me dejaron algunas impresiones. Por ejemplo, en esta cuestión de que Linda y Tony se sensibilizan, ¿no? Y cada uno se sensibiliza de manera diferente. Más que todo hablo del comienzo, cuando sucede esto de que se enteran de que hay unos niños que están robando un camión, ¿no? Y que estos niños están escapando, están siendo perseguidos. Entonces, en esta parte me parece que regresa esta especie de nihilismo en Tony, esta especie de esta inconformidad que él tenía con la realidad que él vivía y lo sublimaba, lo extendía a la vida del mundo y la vida del ser humano y llegaba a ser un poco pesimista, ¿no? Como que no hubiera solución para tener una buena sociedad, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos se le vienen que ya habían estado apareciendo en capítulos anteriores. Pero me sorprendió a Linda, ¿no? Linda que se había mostrado tan fría, tan práctica. eh, Aparece, o sea, se narra entre líneas que le salen algunas lágrimas, ¿no? Al pensar en esto, ¿no? Entonces me pareció un quiebre en el personaje de Linda que me llamó la atención, ¿no? Este, Después, más adelante, ya cuando llegan a Estados Unidos, también me pareció interesante el detalle que da Adolf cuando se imagina, pues, que en Maryland habían, digamos, una suerte de sectas, ¿no? O de ritos, eh, diferentes agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, habla de Primera Iglesia de Jesucristo Astronauta, ¿no? Después está la comunidad de hermanos hitlerianos, está la Iglesia Metodista Feminista, ¿no? Entonces empiezan toda esta suerte de sectas que a lo largo de la lectura uno no se hubiese imaginado que en Estados Unidos existían, ¿no? Pero digamos que por una cuestión de respetar la libertad, ¿no? Respetar la libertad de credo, pues habían esta especie de sectas ahí, ¿no? Esta cuestión de la primera iglesia de Jesucristo Astronauta me hace recordar bastante a Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz dice pues que se fue a Ganímedes y que habló con Jesucristo. Entonces, imagínense, o sea, es algo que realmente puede pasar, ¿no? Pero hasta incluso ni siquiera Adolf se imaginó que alguien iba a decir eso, creo, ¿no? Después, me pareció jocoso o jocosa la escena, esta escena de este viejo que tenía su negocio de comida, ¿no? El señor Arrowsmith, ¿no? Que se empieza a quejar, ¿no? Se empieza a quejar de todo, del sistema económico que había y todo, y al final estaba hablando pues con los del directorio supremo, ¿no? Entonces, ya tuvo que pedir disculpas nomás, pero digamos de que lo que me pareció interesante es que Adolf ponga un personaje así, como diciendo que hasta en los países más desarrollados no todo el mundo está contento de todas maneras, ¿no? Hay personas que pueden estar inconformes con los sistemas que hay, y eso quiere decir de que sea el sistema que haya, siempre va a haber gente que no está conforme con eso, ¿no? Entonces tal vez sea una cuestión de la condición humana de que no importa el sistema que tú hagas, siempre va a haber inconformidades, ¿no? Entonces me parece interesante que haga eso, que no muestre a Estados Unidos como el paraíso, ¿no? Sino de que tenía sus problemas, que tenía gente que no comulgaba con la forma
de organizarse social y económicamente. Y después aparece pues esta cuestión de que existía este satélite del que ya habían hablado antes, ¿no? De este satélite, de esta especie, digamos, como de arca, ¿no? De un arca interespacial, ¿no? Existía pues fuera de la Tierra, en la que se dice pues que existían 100.000 personas y que y acá estaba el famoso director de todo, que era Patrick Simmons, ¿no? Que era Patrick Simmons, que increíblemente dice que tenía 134 años, ¿no? Que es algo que no, creo que no llega a explicar, si no he entendido mal, no llega a explicar cómo es posible que llegue a esa edad. Y bueno, que otra cosa que nos dice el capítulo 11 también es que es algo que ya más o menos Adolf había estado adelantando, que era pues que realmente pues las computadoras eran las que gobernaban, ¿no? Ya empieza Patrick Simmons no a tomar todas las decisiones necesariamente. Era como lo dice el mismo Adolf en sus líneas, que era como un rey, ¿no? Pero esos reyes que no intervienen mucho en las decisiones, como esos reyes más que todo decorativos, ¿no? Que están más de adorno por una cuestión, por una cuestión de costumbres antiguas, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Aparece un líder que no es líder realmente, porque ya son las computadoras que estaban tomando todas las decisiones, ¿no? Al menos ese es las ideas que saqué del capítulo 11. Entonces ya le daría el pase a César. Bueno, un saludo, compañeros, Héctor, Javier, y para los que puedan ver este último video sobre Mañana las ratas, ¿no? De Adolf. Como decía Héctor, vamos a hablar pues ahora de los dos últimos capítulos, una visión general y también las particularidades de cada uno de ellos. Como visión general, a mí me parece que la novela pierde un poco en esos dos últimos capítulos lo interesante y lo bien llevada que estaba haciendo Adolf de esta novela, cómo lo estaba llevando de manera interesante, ¿no? De la historia de Treveris y de cómo las ratas en Perú estaban convirtiendo esto en un hervidero de un proceso insurgente por los católicos, ¿no? Por los católicos ortodoxos. Y me parece que lo lleva a un nivel ya de, como decía Héctor, de ciencia ficción más a lo que estamos acostumbrados, con un viaje espacial y un satélite donde existe pues una comunidad humana occidental allí, y también que existía otro satélite con el doble de personas que habían llevado los que vivían en Oriente, ¿no? Que nos daba la alusión a Rusia, esta Rusia comunista, ¿no? Degenerada en el Oriente. Entonces me parece que por ahí Adolf pierde un poco el rumbo de la historia, de la insurgencia que se tenía, por una cuestión un poco más de alucinación de lo que podría pasar, de que estas máquinas controlan en realidad el destino en la Tierra, y aparte hay un directorio que es esto, como se decía, ¿no? El rey reina pero no gobierna, de estas monarquías constitucionales o de estos reinos en las cuales los reyes eran simplemente una figura decorativa, pero en realidad las direcciones las llevaban otros, no los reyes, ¿no? Entonces, uno de los puntos ya, eso como visión general, ¿no? Una visión literaria en cuanto a los dos capítulos últimos, que Adolf pierde un poco el rumbo de la novela. Me parece, como les contaba hace un momento, que es muy bueno para los capítulos y para los finales de capítulos, que te dejan intrigado para continuar, pero en general la novela tiene un mal término, o sea, no es bueno en ese remate final que le daría quizá a la novela una categoría mayor y un reconocimiento mayor en las letras peruanas, ¿no? Quizá por eso es que no sea tan reconocido Adolf por esta novela, ¿no? Que nos falta leer todavía más de él. Pero me parece que sí, ¿no? Lo que sí es bueno es el final del final. Es el último párrafo del último capítulo, que eso sí es bueno, es muy bueno, pero es muy bueno como capítulo, como final de capítulo que te deja intrigado para un siguiente capítulo, ¿no?
pero en realidad es el final de la novela y no lo convierte, pues no redondea una gran novela o una buena novela, porque este final pues lo desinfla todo lo que había ido llenando este globo literario que va llenando Adolf capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo, y falta que reviente este globo con un gran final, y más bien el globo se desinfla, ¿no? Con el final, ¿no? Pierde fuerza. Esa es particularmente la visión que yo tengo con respecto a la novela, ¿no? Quizá puedan haber otros tipos de interpretaciones y de usos, y ya sería para conversarlo y debatirlo. Ya en las cuestiones particulares, me parece interesante cuando Adolf dice o hace decir a uno de los personajes que ya no somos seres humanos, ¿no? O sea, que ya hemos perdido la capacidad de seres humanos o las características propias del ser humano, porque ya no dirigimos ni siquiera nuestros destinos, sino que son las máquinas las que deciden políticamente qué hacer y qué no hacer. Otro punto que se refuerza son las relaciones libres, como la mujer de Treveris le dice que se está yendo de luna de miel con Linda King y lo toma de manera deportiva, no tiene ningún problema. O sea, se va con otra mujer y es algo natural, es algo normal, que me parece que también lo podría hacer ella, ¿no? Con otro hombre. Otro tema que quería resaltar, y me parece gracioso porque es también hasta un chiste con respecto a los hermanos hitlerianos, ¿no? Que decían que Hitler era Cristo en su segunda venida, en su segunda entrada a la tierra, a los seres mortales, ¿no? O sea, la promesa de que Cristo iba a regresar a la tierra a redimir a los hombres se ve cumplida con Hitler, ¿no? Es más o menos eso. Me acuerdo un chiste con respecto a esto, porque se dice que Hitler en realidad es Jesús, ¿no? Jesús vengándose de los judíos que lo habían matado, ¿no? Entonces, precisamente como en la primera venida de Cristo, los judíos lo acusan a Cristo de ser el falso Mesías y el falso Hijo de Dios, y lo crucifican los romanos precisamente por estas acusaciones. Entonces, con ese odio, Cristo se va al cielo y jura vengarse. Cuando regresa a la tierra, ya como Hitler, se venga pues contra los judíos, ¿no? Entonces, me parece interesante esta analogía que hace Adolf con respecto a la segunda venida de Cristo, pero transformado en Hitler. Un poco perverso, pero sí, pues, ¿no? O sea, guarda lógica dentro de la novela. Luego, otro punto más que me parece interesante, y ya para darle paso a Javier, me da la sensación de que cuando Treveris llega a Estados Unidos y entra a este edificio que no tiene pasadizos largos, sino más bien curvos como una serpiente, y siente un poco de temor, me dio la sensación de que era Winston entrando al Ministerio del Amor, ¿no? Este miedo de saber que algo iba a pasar con su vida, que iba a cambiar totalmente. O sea, entrar a ese edificio como Winston, igual en este caso Treveris, entrar al edificio y decir que una vez que estoy aquí adentro, mi vida no va a ser la misma, va a cambiar. En el caso de Winston, ya sabemos, porque ya lo hemos leído en 1984, de Orwell, en qué quedó, y bueno, y ahora Treveris, ¿no? Que también entra a este edificio, siente que esa sensación de que es una decisión histórica en su vida, porque la va a cambiar, y sí, pues, en realidad sí, porque lo transportan a este satélite nuevo, ¿no? En el cual se iba con Linda King, y también va su esposa y sus hijos, ¿no? Yo creo que es eso por ahora, y le doy pase a Javier. Ya, buenas noches con todos. Yo voy a continuar con mis opiniones acerca de estos capítulos. También quería dar una visión general, y a mí me pareció que este final ha podido ser una búsqueda porque sea un final más llamativo, ¿no? Y que tenga el género de ciencia ficción, porque anteriormente hemos estado bastante inmersos en un tema más social, ¿no? En la disputa por el Cardenal Negro, el directorio superior, el directorio regional, una disputa de poderes, y nos habíamos inmerso tanto en esos temas que el tema de la ciencia ficción había quedado un poco relegado, y creo que aquí trata de retomarlo, ¿no? A mí me pareció que tiene varias escenas que mantienen la esencia de Adolf, de mostrarnos buenas escenas descritas como una película. Y también algunas ideas que me parece que se vuelven a repetir de manera de conclusión o algo así. Por ejemplo, la desesperanza y el pesimismo hacia un futuro
como lo mencionó Héctor, ¿no? Al describir literalmente que hay niños muertos en las calles, ensangrentados, o de que hay gente sufriendo, y también cuando menciona la deshumanización. A mí me parece que hace referencia al tiempo en el cual se vivían o se han vivido, ¿no? En el tiempo de Adolf incluso, o las guerras mundiales, momentos en los cuales uno se ve como humanidad y no en el sentido ético no te encuentras a ti mismo, ¿no? Porque ves que uno no sería capaz de hacer tremendo desastre con los otros seres humanos. Y bueno, me parece que este problema también se trata, por ejemplo, con Orwell, o hablando de la alienación, ¿no? De que uno no es uno mismo, ¿no? No es un ser humano en el sentido ético de hacer daño a otros y hacer que prácticamente nos extingamos, ¿no? En algún sentido. Luego también hay momentos de película, como mencionaba, por ejemplo, cuando Linda King habla de dice, veo niños muertos reflejados en tus ojos gringos, le dice a Linda Trevery, ¿no? En tus ojos indiferentes a Bush Woman, Me hizo recordar bastantes escenas de películas en donde un extranjero llega y se está yendo después de ver un desastre en algún lugar donde ha habido guerra o donde ha habido algo injusto, ¿no? Pero bueno, luego también hay otros temas, por ejemplo, el juego político, que ya lo veíamos anteriormente. Dicen que prefieren tener a los Katoks cerca para tenerlos controlados. Y es un juego político que ha funcionado y que sigue funcionando en distintas partes del mundo, ¿no? Por eso en el Congreso hay gente de izquierda, de derecha, y a pesar de que el gobierno sea de distinto tinte político. Me parece que también es un tema recurrente en toda la novela. También me llamó la atención que hace una crítica también, que ya la había hecho antes, pero no muy continua, una crítica a la ética cristiana comparada con las drogas, ¿no? Cuando dice que quieren cambiar la piedad cristiana, bueno, la piedad cristiana del cardenal negro, ¿no? Ya que no los vivimos, ya que no los dejamos vivir, que por lo menos no mueran drogadictos. Me parece una crítica en el sentido de que EPESA era una empresa que se dedicaba a vender drogas, pero sin embargo en las calles los cristianos decían, o los católicos decían que era un maleficio, pero la gente estaba mal desde antes, se moría de hambre, ¿no? Todos estaban con religiones recontra extrañas que los llevaban a sufrir, ¿no? Y luego también me llamó la atención estas religiones, como mencionaba Héctor, como mencionaba César, ¿no? A mí me pareció que esta de Jesucristo astronauta se parece a la que nosotros conocemos como Alfa y Omega, que no sé desde qué tiempo estará, quizás desde Adolf, ¿no? Y hace referencia a esos. Y luego las comunidades de hermanos hitlerianos. Me hace recordar bastante a grupos o tribus neonazis que existen en distintas partes del mundo, incluso en Perú, ¿no? Luego también dice que está la Fraternidad Universal de Homosexuales. Me hace recordar a los LGTBI y a la Sagrada Vida, que me hace recordar a los Pro Vida, ¿no? Que nosotros conocemos actualmente, que precisamente tiene todas estas características de culto de la familia, la tradición, en contra del aborto, en contra de la homosexualidad. Me parece que está describiendo los grupos que vemos ahora, Adolf en su tiempo, mediante esta parte, ¿no? Luego también menciona cosas extrañas como la clitoridectomía. Me parecía extraño porque es un rito criminal como lo menciona en esta novela, sin embargo es un rito que hasta ahora existe en distintos países de África y el Islam también lo practicaba. Y bueno, hasta ahí me voy a quedar por ahora para mencionar algunas otras cosas más adelante. Le doy paso a Héctor. Listo, gracias. Sí, también había estado viendo estos detalles que saltan a la vista, ¿no? Después, por ejemplo, en el capítulo 12 mencionan de que en el arca estaban casi todos los ejecutivos jubilados, grandes artistas y militares, ¿no? Entonces, ahí también se ve este filtro un poco malicioso que tiene el arca, pues, ¿no? Esta que bueno, yo le llamo arca.
tiene esta especie de filtro un poco clasista, ¿no? Incluso Treveris le pregunta, ¿no? ¿Y del tercer mundo hay alguien acá? Digamos, esa pregunta salta porque ya está, ya Patrick Simons está hablando pues de una clase de personas, ¿no? Entonces, prácticamente es como si Treveris le hubiera dicho, ¿y para los pobres hay espacio o no? Entonces, igual le dice, sí, algunos, le dice todavía, ¿no? Em, hay esta especie de clasismo, ¿no? Después, más adelante, dice de que la computadora sugiere a Tony Treveris como el jefe del proyecto del Nuevo Comienzo, ¿no? Que es este proyecto para ir a Plutón, ¿no? Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿no? Dije, pero ¿y por qué la computadora elige a Treveris, ¿no? Me pareció bastante extraño, pero después después cuando uno sigue leyendo, creo que consigue la respuesta, ¿no? Que es este detalle muy importante, que es que si bien las computadoras toman las decisiones a partir de la información que se le da. Entonces, eso es un detalle bastante importante, porque eso encierra bastante poder, que lo dice expresamente, ¿no? Me parece que incluso entre paréntesis lo pone Adolf, que eso le da bastante poder a Linda o a los colegas de Linda, porque ellos son los que se encargan de poner información en la computadora. Entonces, dependiendo de la información que ellos pongan, entonces van a ver las decisiones de la computadora, ¿no? Entonces, desde ahí se puede manipular. Entonces, digamos que explican ahí de que Linda había puesto información que era muy favorable a Tony Treveris. Entonces, en base a esa información tan favorable, es que la computadora dice ya que él sea el jefe de este proyecto, ¿no? Entonces, al final, es casi como si Linda lo hubiese elegido, ¿no? Y está poniendo lo que conviene a la computadora, pero la computadora diga eso. Entonces, el poder absoluto de las computadoras parece que no, porque depende de la información que pongas ahí. Entonces, por más de que la computadora no te pida tus opiniones, tú puedes ocultar cierta información. Entonces, no es tanto que la computadora tenga el absoluto poder, ¿no? Porque tendría la computadora el absoluto poder si la computadora misma podría corroborar los hechos, si fuese un robot, ¿no? Que tiene cierto nivel de conciencia y puede percibir, ver, escuchar, cosas así, pero no hay eso, ¿no? Seguramente apuntan a eso, pero no lo había en ese momento. Después, pero hay algo, ¿no? Hay algo que la computadora dice también, que es que no se sentía segura en la Tierra y ni siquiera se sentía segura en este satélite, en esta arca. Solamente lo nombra, ¿no? Dice que la computadora no se sentía segura. Es una forma de decir que la computadora, digamos, dentro de sus conclusiones, sugería de que la lleven a, ¿no? Una sugerencia. Eso quiere decir que, de que la computadora estaba presintiendo que el cardenal iba a venir en un cohete negro al satélite. Eso significa, y si significara eso, ¿por qué la computadora no dijo, oigan, ahorita viene en un cohete el cardenal negro, así que sáquenme de acá? No lo dice en ningún momento tampoco, al parecer, ¿no? Entonces, ahí hay algo extraño, ¿no? Que no llegué a comprender realmente cuál es la lógica, ¿no? ¿Por qué no se siente segura? Nunca lo dijo, y si tenía tanto dato de Cardenal Negro, ¿por qué no anticipó de que Cardenal Negro iba a venir un cohete, ¿no? Entonces, es algo que no me quedó claro. Pero lo que me quedó claro es lo que yo me refería hace un momento, ¿no? De que todo el poder no está en las computadoras. Depende mucho de la información que pongas ahí, y eso puede ser manipulado, ¿no? Entonces siguen los seres humanos teniendo, desgraciadamente, el poder. Y por eso pasan todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa sería mi intervención y le pasaría eso le pasaría la intervención a César. Para continuar con esta ronda de ideas, yo quisiera agregar con respecto a esto de las computadoras, como decía Héctor, que me parece ahí un pequeño desliz quizá de Adolf, ¿no? Me parece que ha querido darle una mayor importancia al tema de la ficción, de que
de dejar un cabo suelto para que uno pueda imaginar qué sucedería con las máquinas y con las computadoras. Pero me parece que no lo hace de manera tan perfecta, digamos, o tan buena, ¿no? Precisamente por lo que menciona Héctor, que al final no es una máquina independiente como podría suceder como por ejemplo en Yo Robot, ¿no? En esta película donde está Will Smith, estos robots que tratan de tomar el poder ¿no? contra los seres humanos, en los que sí tienen un grado de autonomía. En cambio, estas máquinas son más bien alimentadas por los seres humanos con información, o sea, no son unas máquinas autónomas. Nos trata de decir que puede ser autónoma porque tiene miedo, digamos, y quiere irse de la Tierra, no se siente tranquila esta computadora en California. Pero, ¿en qué sentido no se siente tranquila si ya tendría que saber, pues, algo más, ¿no? De lo que está sucediendo con la información que le están dando, debería decir, oye, ¿sabes qué? Hay que matar a los Catox o algo, ¿no? Pero no lo dicen. Entonces me parece que ahí sí es una parte blanda, digamos, de la novela de Adolf, ¿no? No es una cosa sólida en la que podamos argumentar algo. Pero me parece que no va por ahí, como mencionaba Héctor también, ¿no? Luego me parece interesante esto de que en los países del tercer mundo aún los hígados están retornando al poder, ¿no? Y me parece que es una muy buena frase, una frase interesante, porque el hígado, sabemos que cuando pensamos en hígado es amargura, odio, ¿no? Resentimiento, rebeldía, malestar, incomodidad, ¿no? Eso es cuando hablamos del órgano ¿no? como una cuestión corporal, del hígado. Y dice que en estos países los hígados están tomando el poder, los católicos, los resentidos, ¿no? Las guerrillas, los comunistas, o como quieran llamarlos, o los católicos ortodoxos, ¿no? Estaban retomando el poder en estos países. Otro punto que me parece interesante de Adolf es que da la impresión de que para él los rusos están ganando la carrera espacial, ¿no? Porque dice que más bien son los de Oriente los que tienen mayor capacidad en estos satélites de acumular gente y más desarrollados, ¿no? Otro punto más que me parece interesante es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Lo del final. El final muy bueno en el cual nos dice Adolf, está para Linda King, está Adolf, de la misma forma, de la misma manera como estuvieron parados en Lima, viendo cómo estallaba Miraflores, de la misma situación, pero ahora en el espacio, ¿no? Es para hacer una analogía. Están los dos viendo la Tierra, que se está incendiando también por estas protestas, digamos, pero ahora ven que un cohete negro con una cruz plateada se acerca hacia ellos. Evidentemente no hay que entender un cohete como un cohete, digamos, como un misil que está atacando, sino más bien un cohete que está llegando con personas adentro para parlamentar. De la misma forma que el cardenal Negro había pedido una conferencia en Perú, ¿no? En Lima, con los directivos de Sudamérica. De la misma forma, ahora Adolf nos da a entender que los católicos ortodoxos ya no solo están ganando en una zona de Sudamérica, o sea, nos da a entender la fuerza que están tomando para con un cohete llegar hasta el directorio general, o sea, hasta el mismo centro del centro. O sea, están hablando algo así como con el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque están llegando al mismo centro del centro, con un cohete. Entonces tienen que tener algún tipo de poder, y un poder que está creciendo cada vez más. Entonces me parece que el final es bueno, como para final de capítulo, no para final de novela, porque nos da a entender de que algo más va a pasar, de que puede venir una segunda parte, de que los católicos ortodoxos ya van a parlamentar con el directorio para ver cuál va a ser la salida, una salida política o una salida violenta de este conflicto que se está viviendo, ¿no? Ya no solo en Lima, porque los católicos ortodoxos supuestamente solo estaban en Lima con las ratas, sino a nivel general. Luego, a ver, me parece un punto más que voy a sacar de aquí. La prensa, tanto para Adolf como para Orwell, como para todas las distopías, la prensa es importantísima, ¿no?
porque puede disimular o puede ocultar cosas. En este caso, vemos que la prensa también está comprada o está dominada por el directorio, porque la prensa conoce que existe este satélite en el cual están viviendo los del directorio y cierta clase o casta seleccionada, y la prensa no dice nada, y cuando quiere decir la callan, y no necesariamente con violencia, como dicen ellos, ¿no? Hay otras formas de convencerlos, y esas otras formas son dinero, ¿no? Con ciertos privilegios, decir a los dueños de los periódicos, ¿sabes qué? Vas a tener un campito aquí con nosotros. Es una analogía muy buena la de Adolf también, porque a mí me da a entender o me hace parecer que este directorio es como Dios, ¿no? Es Dios el que va diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a ser parte en el cielo, como, pues, porque estamos en el satélite, vas a ser parte del rebaño sagrado, ¿no? Que estamos eligiendo nosotros. Políticos, empresarios, deportistas, artistas, bueno, los que ellos están eligiendo como para refundar la raza humana en otro país, como en Plutón, por ejemplo, que están mencionando que van a ser una ciudad subterránea, ¿no? En Plutón. Y también en estos satélites, ¿no? Que son algo así como una estación espacial como el Mir, pero de manera gigantesca, ¿no? Que son satélites artificiales como la Luna, pero para habitables, ¿no? Que tienen todas las comodidades dentro. Entonces me parece que ahí también hay un tema a resaltar con respecto a la prensa, ¿no? Que el que domina la prensa domina gran parte de la opinión pública, ¿no? Bueno, yo creo que esos son los puntos que quería tocar. Ya es mi última intervención. Solo agregar que en general me parece una buena novela, la de Adolf, pero con un mal final, a mi parecer, que no es lo que a lo que nos estaba conduciendo Adolf. Nos estaba conduciendo una muy buena novela que merecía un final mejor, digamos, ¿no? Porque se ve la capacidad de Adolf en los capítulos de ser muy, 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 muy bueno contando la historia, y el final me parece que se va por otro final que no era el que nos estaba llevando el hilo conductor, ¿no? Me parece que es un final muy de ciencia ficción, que no iba de la mano con los capítulos anteriores. Pero en general me parece una buena novela para hacer ciencia ficción peruana, con un final que pudo ser mejor, pero igual me parece importantísimo que se deba leer pues este tipo de novelas, ¿no? No solo las de realismo a las que estamos acostumbrados. Bueno, solo eso ya sería mi última intervención. Le doy paso a Javier. Sí, yo también quería continuar con algunas opiniones. Algunos comentarios específicos sobre algunas partes de ese último capítulo, ¿no? Bueno, en el capítulo 11 hay algunas partes también que quería mencionar, por ejemplo, cuando dicen que la gente no vive con la calma de los viejos tiempos, en una carrera de ratas. Uno se mata trabajando y para que igual se lo comen los gusanos. Bueno, esa parte me pareció importante porque refleja el pensamiento cotidiano de las ciudades, ¿no? De una ciudad como Lima en el tiempo de Adolf y una ciudad como Lima incluso en nuestro tiempo, ¿no? Un lugar en donde todo pasa rápido, ¿no? Una capital. Y peor aún en problemas como lo que menciona Adolf en esta novela, ¿no? Luego también quería mencionar un detalle que creo que lo dice Linda King, o lo pensó Tony, sí, dijo, viajar físicamente no era ya una obsesión norteamericana. Esto me hizo recordar a la obsesión norteamericana de estar viajando, y sobre todo la que surge en los años 50, porque había un libro que nosotros hemos leído al principio, que se llama En el Camino, que precisamente mencionan esta afición de muchos norteamericanos de estar moviéndose por una carretera, ¿no? De estar viajando. Puede ser una referencia, pero a mí me hizo recordar, no estoy seguro si puede ser una referencia. Luego también la visión del holograma del señor Patrick Simmons, que era el jefe de todo el directorio supremo. El verlo a él todo anciano en un holograma me hizo recordar alguna escena de Zordon en los Power Rangers, o incluso de Star Wars, ¿no? Donde aparecen en hologramas algunos Jedi y eso, ¿no? Luego también hay una crítica del mismo Patrick Simmons a la gente que se hace modificaciones físicas. También me parece una crítica, ¿no? Porque él dice que eso le quita, o se ven como imbéciles, prácticamente, literal. Se ven como imbéciles, ancianos viéndose con cara de bebé, ¿no?
Luego también el hecho de que digan que las computadoras van a manejar todo y pueden ser más sabias y racionales. Me hace recordar bastante a la idea que tenemos de la inteligencia artificial, que es algo con lo que estamos conviviendo. Programas de computadoras en Windows, en Facebook, en todas las redes sociales, en todo el Internet, manejan toda nuestra información, y deciden cosas y nos mandan publicidad, ¿no? Héctor creo que decía que era extraño, ¿no? Esto cómo se podía entender, o si las computadoras podrían sentir, o como un robot, ¿no? Pero no sé cómo lo habrá visto Adolf, pero a mí me hizo pensar en la inteligencia artificial, ¿no? Que si es que nosotros podemos investigar un poco, o las investigaciones que van a haber más adelante, es muy sorprendente porque prácticamente se cree que podrían llegar a manejar nuestra vida diaria, ¿no? A ordenarla, a decidir cosas importantes incluso, que es lo que menciona en esta novela, que las computadoras pueden decidir el futuro de la humanidad. Y es una idea muy vigente ahora por este tema de la inteligencia artificial. Ajá. Luego también el final del capítulo 11 también me parece una escena muy interesante porque Tony se siente solo en el mundo, ¿no? Y luego ya para terminar las últimas partes, cuando mencionan esta gran rueda en donde todos están en ese satélite gigante, me hizo recordar a películas, por ejemplo, como Elysium, ¿no? Hay un montón de películas en donde siempre una casta o gente importante se va fuera de la Tierra o son los que se salvan. Y luego también menciona Atenas y Esparta y dice que en una sociedad en donde pueden haber libertades, siempre surgen cosas contrarias, ¿no? Como la fe, una bandera o cosas parecidas, ¿no? Y luego también me pareció extraño, como ya lo han mencionado ustedes, César y Héctor, el hecho de que las computadoras puedan querer, ¿no? O puedan sentir miedo, ¿no? Esto sí, me parece que también es un desliz, como lo dijo César, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que las computadoras puedan sentir. Pueden predecir, sí, pero sentir o pensar no tiene mucho sentido. Y luego también la idea de Plutón, ¿no? Ver a Plutón como volcánico, también me parece un poco de desconocimiento de Adolf, porque Plutón es recontra helado, ¿no? ¿Ya? Y el centro más bien es de hierro. Es bien difícil que se pueda que se pueda pensar en un tipo de vida ya, ¿no? Más se puede pensar en vida, por ejemplo, en las lunas de Júpiter o de Saturno. Y también me pareció interesante el final, ¿no? Y la idea que tienen, que vuelven a repetir, que dicen, estos viejos símbolos ya no funcionan, hemos madurado, ahora sabemos que paraíso, serpiente, es una unidad indivisible. La idea dialéctica de que dentro del mejor paraíso siempre hay algo que puede estar podrido, ¿no? Y al revés, puede ser. Bueno, eso es lo último que quería decir y creo que ya no hay otros comentarios, no sé, a ver, ¿qué dicen? Sí, sí. Yo cerraría algo muy pequeño nada más, que es casi de manera de conclusión, ¿no? Como más o menos creo que César lo ha hecho, que sí me pareció también una buena novela, está bien escrita. Creo lo indudable es que ahora sabe escribir. Creo que hablando de la forma es un buen escritor y que definitivamente ha tenido buenas ideas, ha sabido confrontar situaciones y te está hablando de algo, ¿no? Él se está refiriendo a algo, o sea, hay un tema, eje, ¿no? En la novela, ¿no? Que es esa cuestión, que es esa cuestión del poder, me parece a mí, ¿no? Sí. Y hay ese tipo de cosas. Después, me parece que él lo que intenta es un final abierto, ¿no? Él quiso hacer un final abierto, pero yo también considero que no es un final abierto bueno, porque, digamos, para hacer un final abierto, me parece que uno no debe utilizar un suceso que sea un quiebre tan profundo en la historia, ¿no?
porque esto de que venga un cohete del Cardenal Negro es un quiebre tan, tan fuerte que se necesitarían ver las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor cuando uno utiliza un final abierto, debe utilizar un suceso más sutil, ¿no? Como bien lo hace Orwell en realidad, ¿no? Que es, te deja un final abierto, pero es algo más sutil, porque es algo que Winston más o menos imaginó, y es algo a lo que más o menos el lector cree que iba a terminar así. Entonces, es un final abierto que se puede aceptar mejor, ¿no? Pero esta cuestión de que vaya un cohete de cardenal negro al satélite es como bien dice César, ¿no? Un final más de capítulo que de novela, porque en realidad uno pide o sea, las consecuencias de esto. Entonces es un hecho muy abrupto, muy, muy potente como para terminarlo ahí. Entonces creo que en ese sentido no supo crear una situación para el final abierto, ¿no? Pero de todas maneras eso no le quita las buenas virtudes que puede tener la novela, ¿no? Y sí, con eso ya quería terminar. Sí, yo también quería decir que me pareció una buena novela de todas maneras. Me mantuvo entretenido, tiene bastantes temas bien controversiales, propone algunas ideas, ¿no? Algunas ideas del futuro que me hicieron recordar bastante a lo que estamos viviendo, a pesar de que esto ha sido escrito hace bastante tiempo, ¿no? Bastantes años. El sentimiento que expresa Adolf por ese futuro, ese pesimismo hacia lo que va a pasar, creo que es algo que comparto, ¿no? No sé si ustedes también, pero que comparto bastante por el desastre que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia. Bien post-apocalíptico, o apocalíptico, mejor dicho, ¿no? Algo así como Mañana las ratas. Estamos viviendo la Sí. distopía prácticamente. De hecho, es muy, muy, muy interesante la forma como cuenta Adolf y cómo lo ambienta en Lima, en Perú, ¿no? A mí me parece que la parte que más me marcó es esa, ¿no? Es ver Miraflores, imaginar, no necesariamente como una película, sino como un libro, imaginarte todas esas escenas, ¿no? De Miraflores, del centro cívico, de cosas pues habituales a nosotros, pero de esta forma tan apocalíptica, como dices tú, Javier, de Mañana las ratas, ¿no? Me parece interesante. Y también agregar que estamos terminando ahora este libro y el análisis de este libro y vamos a continuar con otros libros que vamos a estar decidiendo ahora. Estamos todavía por decidir el próximo, que va a ser el siguiente video, que puede ser La invención de Morel o quizás Samiatín, el escritor ruso, escribió un libro que se llama Nosotros, que es también una visión distópica, o también se le conoce como que es el primero en dar una visión de la distopía, de la cual coge Orwell y también Huxley. Entonces estamos todavía decidiendo cuál va a ser el próximo libro que vamos a leer y eso, que sigan los videos, que puedan comentarlos, que puedan rotarlos pues con otras personas para poder entrar ahí en una mayor discusión y mayor intervención con ustedes, ¿no? Yo creo que eso. Sí, listo. Entonces, hasta la próxima. Síganos, Vemos. compartan, suscríbanse. Vemos. Nos vemos. Chao. Vamos.